Dios los bendiga, Dios los guarde, es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios por otra gloriosa mañana que el Señor nos ha dado para alabar y glorificar su santo y bendito nombre, ¿verdad? Dándole la gloria y la honra a Él, las gracias por otro día más de vida que podemos disfrutar para la gloria y honra del Señor. Seguimos con nuestro estudio de el periodo intertestamentario, hermanos, o entre los testamentos, gloria al Señor, de el último libro de Antiguo Testamento, Malaquías, hasta el primer libro del Nuevo Testamento, es el Evangelio de San Mateo. Ese periodo, gloria al Señor, de 400 años, recuérdese, comenzamos este estudio la semana pasada. Gloria a Dios, y vamos a seguir con nuestro estudio, hermanos, porque es de suma importancia saber lo que ocurrió según la historia. Gloria al Señor. Está muy bien. Aleluya. Y recordando siempre, 2 Timoteo 3, 16, 17, la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Y el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Que no desperdiciemos esta hora o menos, ¿verdad? Estos minutos, vamos a ponerle así, aleluya, de poder aprender algo de cómo el Señor obra en momentos que pensamos que Él no está con nosotros, pero Él sigue obrando, hermanos. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y de misericordia, gracias por tu grande amor, por tu bondad y tu misericordia. Nos ponemos en tus manos en esta gloriosa mañana para que tú nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento, Señor bendito. Queremos aprender más y más de ti, Señor. Necesitamos aprender más de tu palabra, Señor Santísimo. Aleluya. Señor, pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar igualmente, Señor, para que tú seas el que obres con tu gran poder y tu misericordia en todas nuestras necesidades, enfermedades, planes, Señor, proyectos. Aleluya. Pon tu mano, Señor, en todo para la gloria y la honra tuya. Gracias por habernos escuchado, Señor. Comenzamos esta clase en tu nombre. Tu bendición sobre cada oyente, Señor. Amén. Gloria a Dios. Durante esta época, hermanos, pues no había profetas en Israel. Se acudía a los escribas para que les interpretara la ley. Y muchos judíos habían vuelto recientemente del cautiverio en Babilonia a Canaán y se encontraban bajo el dominio persa. ¿Está muy bien? Ahora, cuando se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, hermanos, Judea era una provincia persa y lo fue durante 100 años después, ¿verdad? Ahora, en el periodo persa que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Voy a dar un resumen corto aquí, ¿verdad? Mire, mientras que Babilonia era potencia, los persas se fueron fortaleciendo gradualmente hasta vencer a los medos. ¿Está muy bien? Persas y medos, hermanos, forman el imperio medo-persa bajo el gobierno de Darío, ¿verdad? Y luego en el año 539 a.C., Ciro, el persa, derrota a Nabonido y acaba con el poder de Babilonia. Está muy bien. Aleluya. Y luego pues entra después el periodo griego, ¿verdad? Alejandro Magno
a sus 20 años de edad, ¿verdad? A la muerte de su padre, Felipe de Macedonia, asumió el mando del ejército de Grecia y conquistó el mundo. Fue el unificador de los estados griegos. Y en el año 333, en la batalla de Iso, derrota a los persas y sigue su marcha hacia Egipto. Siria y Egipto pues se rinden, ¿verdad? Sin oponer resistencia. Aleluya. Y luego en Egipto, Alejandro asume el lugar de Faraón y Dios de los egipcios. Funda la ciudad de Alejandría y acoge allí a los judíos y les concede ciudadanía griega. Y en el año 323 a.C., cuando solo tenía 33 años de edad y se preparaba para su expedición a Arabia, Alejandro muere de un violento ataque de malaria. La muerte de Alejandro entonces fue seguida por una lucha por el poder, hermanos, que duró 20 años. Al final, ¿verdad?, su reino se dividió en 4 territorios. Y luego en el año 198 a.C., Antíoco, el tercero, o sea, el grande que le pusieron, conquistó Palestina para los seleucidas, uno de los grupos que asumió el control cuando murió Alejandro el Magno. Aleluya. Ahora los seleucidas, hermanos, dividieron a Palestina en 5 provincias: a Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. Mire, este periodo seleucida, hermanos, fue el más cruel de la historia del judaísmo. Y el principal villano allí, Antíoco el IV, odiaba al pueblo judío y procuraba hacerlos griegos. Los maltrató a lo extremo, hermanos. Y esto condujo a la sublevación, hermanos, o sea, el resistir de obedecer de los macabeos, de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Gloria al Señor, ¿verdad? Y fue una de las hazañas más heroicas de la historia de la humanidad, hermanos. Aleluya. Entonces tenemos, hermanos, la independencia macabea, ¿verdad? En el año 167 al 63 a.C. se forma esta familia de patriotas y gobernantes judíos, cuyos miembros son conocidos también como los asmoneos. ¿Está muy bien? Ahora, el nombre macabeo quizás se deriva del arameo macaba, o macabá, perdón, que significa martillo. Dirigieron al pueblo judío en su lucha por la libertad del poder de los seleucidas. Ahora, sus hazañas se narran en los libros de los macabeos, hermanos, libros apócrifos. Está muy bien. Después voy a estar hablando de estos libros apócrifos también, ¿verdad? Pero mire, las atrocidades de Antíoco Epifanes provocaron la rebelión del sacerdote Matatías y sus 5 hijos valientes y guerreros. ¡Aleluya! Matatías, que era el sacerdote de Modín, al noreste de Jerusalén, en el año 167 a.C., huyó a las montañas con sus 5 hijos y muchos otros judíos fieles, y dirigió una rebelión contra Antíoco el IV, pero poco después murió, y entonces su hijo Judas quedó al frente. Judas Macabeo, tercer hijo de Matatías, hermanos, llegó a ser el líder de los macabeos, de ellos, y por esto se le llama el periodo macabeo, ¿verdad? Ahora, mire, Judas Macabeo reconquistó Jerusalén en el año 164 a.C. El templo fue purificado y dedicado nuevamente al Señor. Fue uno de los mejores generales de la historia judía. Derrotó a las fuerzas seleucidas allí con un ejército menos numeroso. Ahora, no sé las cifras porque
ningún libro menciona si ellos nomás tenían 2,000 contra 100,000, no dice, está muy bien, no dicen, pero sí era un número menos numeroso, está muy bien. Y en diciembre del año 164 a.C., dirigió su ejército hacia Jerusalén. Y él retoma el templo, aleluya, que había sido utilizado para celebrar ritos helénicos o griegos durante los 3 años anteriores. Aleluya. Ahora, después de un rito de purificación, el templo fue usado de nuevo para el culto al Señor. Y esta purificación y restitución del templo se celebra anualmente a través de la fiesta de Hanukkah. Fíjese, todavía. Ahora, en el año 163 a.C., pues los seleucidas reconocen la libertad religiosa de los judíos. Y Judas siguió luchando por conseguirle la independencia política también. Pero murió en el año 161 en una batalla. Ahora, la muerte de Judas, su hermano Jonatán, hijo menor de Matatías, continuó al frente de los insurrectos. Y en el año 157 a.C., ¿verdad?, los sirios, preocupados por sus propias luchas internas por el poder político, pues firman la paz con él. Y en el año 152, Jonatán se convierte en sumo sacerdote de Jerusalén y administrador de Judea. Y en el año 143, Trifón, un pretendiente al trono sirio, lo toma prisionero y lo mata. Simón, segundo hijo de Matatías, entonces asume el poder, y en el año 142 a.C., pues va y negoció un tratado con Siria, a través del cual Judea era reconocida políticamente independiente. ¿Está muy bien? Ahora, los sirios pues fueron expulsados de la ciudad de Jerusalén. Y en el año 141 a.C., una gran congregación del pueblo y de sacerdotes judíos eligieron a Simón como sumo sacerdote y gobernante civil. Y a partir de este momento, ambos cargos serán hereditarios para la familia de Simón. Ahora, pues, entonces Simón fue asesinado por su yerno, fíjese nomás. Pues y a su muerte, su hijo menor, conocido como Juan Hircano I, asume el poder desde el año 134 hasta el año 104 a.C. Mire, él liberó a Judea de la influencia siria y en una serie de campañas militares expandió sus dominios e incluye las provincias de Idumea y Samaria, partes de Galilea y territorios al este del río Jordán, que después vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento, hermanos, gloria al Señor. Y convirtió a muchos al judaísmo, gobernó a través de una corte, hizo monedas que llevaban su nombre, simpatizó con algunas ideas helénicas, o sea, griegas, y cambió los nombres hebreos de sus hijos por nombres griegos. ¿Está muy bien? Ahora no sé si, como yo, Josué, ¿verdad?, es mi nombre español, pero en inglés es Joshua. Gloria al Señor. No sé si nomás le cambió así o les puso otros nombres. Ningún libro denota esto. ¿Está muy bien? Ahora, su alojamiento de las ideas de los primeros macabeos lo enfrentó a los fariseos, ¿verdad? Gloria al Señor. Durante su gobierno, la Confederación Judía alcanzó su mayor prosperidad. Y entonces le sigue Aristóbulo el primero, su hijo, que gobierna del año 104 al 103 a.C., y luego lo sucede Alejandro Janeo, su hermano, quien gobierna hasta el año 76 a.C. Ahora se convirtió en sumo sacerdote mediante el matrimonio con Salomé,
la viuda de Aristóbulo, y conquistó y convirtió al judaísmo los territorios vecinos. Ahora, durante su gobierno, el reino macabeo o asmeo, si lee algunos libros seculares, gloria al Señor, alcanzó su mayor extensión. Pero este fue dictatorial y despiadado, hermano. No mostró pena o compasión por nada y nadie. Su reinado estuvo marcado por intrigas y luchas internas. Bueno, hermano, yo sé que le estoy dando muchos datos, ¿verdad? Citas y fechas, gloria al Señor. Pero esto nos va a llevar al tiempo del Nuevo Testamento, gloria al Señor. Porque después de los macabeos, entonces el Imperio Romano toma el control, y es en las lecturas que damos en los Evangelios. Gloria al Señor. Está muy bien. Aleluya. Bueno, a su muerte, a la muerte de Janes, ¿verdad?, asume el poder su esposa Salomé Alejandra, quien gobernará desde el año 76 al 67 antes de Cristo. Mire, ella apoyó a los fariseos, a quienes convierte en sus asesores principales. Pero a su muerte, pues asciende el poder Hircano II, quien había sido nombrado en el año 76 a.C. por Salomé, su madre, como sumo sacerdote y gobernador de Judea. Ahora, su hermano menor, Aristóbulo II, se hizo con el gobierno y obligó a Hircano a realizar un acuerdo a través del cual Aristóbulo mantenía el poder político y Hircano el poder religioso. Pero ahí había un idumeo, hermano, llamado Antípater, ciudadano de Jerusalén, que apoya a Hircano II para que recupere el poder político. Y entonces pues se desata una guerra civil que va a durar desde el año 67 hasta el año 63 a.C. Y luego después, en el año 63, el general romano Pompeyo Magno conquista Jerusalén y envía a Aristóbulo II y a su familia próxima, junto con otros muchos judíos, los manda a Roma y restablece a Hircano II como sumo sacerdote. El último de la línea asmonea fue Antígono, hijo de Aristóbulo número 2, o el segundo, perdón, ¿verdad? Gloria al Señor. Y en el año 40 a.C. capturó a Hircano y se proclama rey de Judea. Y luego en el año 39 a.C., el Senado romano declaró a Herodes, conocido como Herodes el Grande, como rey de Judea. Y en el año 37 a.C., Herodes captura a Antígono, hermanos, y lo sentencia a muerte. Y regresa a Jerusalén al anciano Hircano II. ¡Hay poder! Mire, sin embargo, Hircano se vio implicado en una conspiración contra Herodes, de la cual fue encontrado culpable y ejecutado en el año 30 antes de Cristo. ¡Ay, poder! Ahora, los años finales, hermanos, de este periodo fueron años de conflictos civiles. Hubo complots allí, contracomplots y asesinatos políticos. Al final, uno de los bandos en disputa, o sea, un grupo o facción de personas, pidió a una potencia que va creciendo, o sea, Roma, que le diera su apoyo. Pues no pasó mucho tiempo para que los judíos perdieran su independencia, hermanos. Aleluya. Ahora vamos a ver los hechos importantes del periodo macabeo. Está muy bien. Los gobernantes ganaron una posición hereditaria. Ahora,
con Simón Macabeo, el Sanedrín aprobó el sumo sacerdocio hereditario, hermanos. Los sumos sacerdotes asmoneos, aleluya, ¿verdad? Pues gobernaron a Judea hasta los días de Herodes el Grande. Y ahora, el segundo punto, expansión de la helenización, o sea, de las ideas griegas. Está muy bien. A partir de Juan Hircano, hijo de Simón, la posición del sumo sacerdote tuvo más importancia política que religiosa. Es un punto muy importante, hermano. Ahora, Juan Hircano y sus sucesores, ¿verdad?, se apartaron cada vez más de la tradición judía. Y luego punto número 3, recuperación del territorio judío. Los judíos volvieron a poseer el territorio que tenían durante el reinado de David. Está muy bien, esto pasó durante el imperio macabeo. Aleluya. O la fuerza macabea en el nombre del Señor, ¿verdad? Y surgen los fariseos y saduceos, hermanos. La influencia helenizante, o sea, griega, entre los judíos dio origen a estos partidos. Mire, los fariseos defendían la antigua fe, mientras los saduceos eran más amantes de la filosofía secular y helenista, o sea, griega. Ahora llegamos al periodo romano, hermanos, ¿verdad? Mire, Pompeyo conquistó Siria y Palestina en el año 63 a.C. Y luego Palestina fue puesta bajo gobernadores responsables ante Roma. Antípater fue nombrado gobernador de Judea. Y aquí comenzamos a oír de César Augusto, nombró a Herodes el Grande, hijo de Antípater, como rey de los judíos. Herodes el Grande gobernará desde el año 37 hasta el año 3 a.C. Ahora, nunca pudo granjearse el cariño de los judíos, los cuales lo acusaban de haber exterminado la casa de los macabeos. En el año 19 a.C. comenzó la edificación del fastuoso templo de Jerusalén. Ahora, cuando nació Jesús, hermanos, era el Herodes que gobernaba y fue quien procuró matarlo. A su muerte, ocurrida poco después de la matanza de los niños, cuando leamos los evangelios, gloria al Señor, dejó su reino a 3 de sus hijos, o sea, Arquelao en Judea y Samaria, Herodes Antipas en Galilea y Perea, y Herodes Felipe el segundo en los territorios al noroeste del Jordán, Iturea y Decápolis. Y luego surge el nombre de Pilato aquí, ¿verdad? Pilato fue el 6º gobernador de Judea y Samaria. Ahora, otro hijo de Herodes Antipas, hermanos, llamado Herodes y conocido como Herodes el Tetrarca, fue hecho tetrarca de Galilea y de Perea. Herodes el Tetrarca gobernó durante el ministerio de Jesús. Aleluya. Está muy bien. Ahora, pues vamos a ver los aportes de Roma al cristianismo. Está muy bien. Mire, número 1, gobierno y paz mundial. El mundo estaba globalizado, hermanos, y prácticamente sin fronteras, los cuales facilitó la difusión de la fe cristiana para expandirse, gracias a Dios. Y luego, número 2, pues un gobierno permanente, estable, con una ejemplar administración de justicia, posee el derecho romano. Está muy bien. Y luego, número 3, ¿verdad? Pues buenas carreteras. La red de carreteras, hermanos, cruzaba todo el imperio, desde España hasta el Eufrates, hermanos. Desde Alemania hasta África. Esto hizo de la época romana la más comercial e internacional de la historia del mundo. Ahora, fíjese, la unión de tantas razas y pueblos bajo un imperio, pues ayudó a derribar las barreras raciales y culturales también.
Y en estas condiciones, el mundo habría de escuchar la predicación de que en Cristo no hay griego ni judío, siervo ni libre. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Y luego pues tenemos las religiones y filosofías de Palestina en el tiempo de Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya, ¿verdad? Había prácticas paganas, hermano. Adoración de reyes y emperadores también. Había religiones de misterios y ocultismo. Mire, había el platonismo, hermanos, que era la realidad verdadera, solo existe en el mundo de las ideas. La materia cambia, las ideas son eternas. Y luego tenemos el gnosticismo, que se trata de una doctrina elitista, hermanos, según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón, gracias al sacrificio de Cristo. No, se salvan, según el gnosticismo, se salvan mediante el conocimiento introspectivo de lo divino, que es según ellos, un conocimiento superior a la fe. La fe no basta, y la muerte de Cristo tampoco. Estos gnosticistas piensan en eso. El hombre es autónomo para salvarse a sí mismo. ¿Qué estamos viendo? Todavía este gnosticismo. Que Dios tenga misericordia. Y luego pues tenemos el epicureísmo, hermanos. El hombre debía rechazar la enseñanza de medios y supersticiones. No había motivo para temer a los dioses, porque estos, bueno, si bien existen, ¿verdad?, no pueden relacionarse con nosotros ni para ayudar ni para castigar. Ese es el epicureísmo, hermano. Está muy bien. Y luego hay el estoicismo. Estos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comodidades materiales, la fortuna externa, y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Que Dios tenga misericordia. Ahora vamos a ver la vida religiosa, ¿verdad?, de Palestina en el tiempo de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Mire, la religión judía utilizaban las escrituras, o sea, ley o Pentateuco, ¿verdad? Los profetas y los escritos que tenían, utilizaban el Talmud, hermanos. Utilizaban el comentario de la ley escrito a partir del año 300 antes de Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y luego usaban la Septuaginta. Aleluya, está muy bien. El templo era el lugar de adoración, hermanos. Ahí se ofrecían los sacrificios, se celebraban las fiestas. Y también había sinagogas, hermanos, donde había la asamblea de los judíos. Aleluya. Y aparecieron en los días del cautiverio, cuando habían destruido el templo y estaban dispersos, hermanos. Aleluya. Se leía la Torah y el Talmud. Para el año 700 después de Cristo, ¿verdad?, había de 400 a 1000 sinagogas, hermanos, ¿verdad? Y luego había la presidia, o sea, una junta de ancianos, hermanos. ¿Está muy bien? Los ancianos tenían el control allí. Y también el Sanedrín, que surgió en el siglo III antes de Cristo y funcionaba en Jerusalén. Estaba compuesto por 70 miembros, compuesto de sacerdotes y nobles. Y luego también había los saduceos, algunos fariseos, algunos escribas y ancianos bajo la presidencia del sumo sacerdote. Ahora, pues su poder era limitado, hermano. Está muy bien. Pero sí tenían autoridad sobre los problemas religiosos. Ay, Señor. Y esto terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo.
Aleluya. Bueno, mencioné, ¿verdad?, de que surgieron aquí los fariseos y los saduceos, hermano, ¿verdad? Ahora, los fariseos, se cree que en esta secta surgió en el siglo II antes de Cristo. Y fariseos quiere decir separados. Está muy bien. Eran celosos de la religión judía. Actuaban bajo la conducción de los escribas. Ahora, los judíos comenzaban a ser helenizados, o sea, tomando la filosofía, las ideas griegas, ¿verdad? Y su propósito era conservar su integridad nacional y la conformidad estricta de la ley de Moisés. Mezclaban un fervoroso patriotismo con la devoción religiosa. Luego se convirtieron en una secta formalista e hipócrita de justicia propia. Representaban el grupo con más autoridad entre el pueblo. Eran influyentes y participaban en la dirección religiosa, ¿verdad? Mire, lea el capítulo 23 de Mateo, hermanos. Aleluya, el Señor los describe muy bien. Está muy bien en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces tenemos al grupo de los saduceos. Surgieron por el año 140 a.C., casi al mismo tiempo que los fariseos, pero a diferencia de estos, estaban a favor de adoptar las costumbres griegas, ¿verdad? Y algunos los derivan de Sadoc, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 8, 17, ¿verdad? Descendiente de Sadoc, quienes ostentaron el sumo sacerdocio hasta la época de los macabeos. Aleluya. Ahora, eran un grupo sacerdotal aristócrata, hermanos, y materialista, francamente irreligiosa. No eran numerosos, pero sí muy ricos y de gran influencia. Colaboraban con los dominadores. Aleluya. No creían en los ángeles ni en la resurrección de los muertos, y negaban el castigo y la resurrección y la gloria de la vida futura. Racionalistas y mundanos, controlaban el Sanedrín, ocupaban los cargos principales del sacerdocio y del ritual del templo, ¿verdad? Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Este es el comentario de Juan el Bautista. Al ver que muchos de los fariseos, dice la palabra de Dios, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego. Es la palabra del Señor. Tenemos también a los escribas, hermanos, que eran los copistas de las escrituras. Copiaban las escrituras, gloria al Señor. Copiaban, estudiaban y interpretaban las sagradas escrituras y las transmitían al pueblo. Se les llamaba doctores, maestros o intérpretes de la ley, y eran autoridades reconocidas. Las decisiones de los escribas principales, hermanos, llegaron a ser ley oral o tradición. Su interpretación de las escrituras eran literal. Tuvieron gran influencia entre el pueblo. Enseñaban en el templo o en las sinagogas. Creían en la resurrección y en los ángeles, en la venida del Mesías y en la reunión final de todas las tribus de Israel. Aleluya. Lucas 11,
versículos 52 al 54, dice de esta manera: hay de vosotros intérpretes de la ley, o escribas, ¿verdad? Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, diciéndoles él estas cosas. Por los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Cuidado, hermanos, este es el carácter de Dios. También los herodianos era un partido político que favorecía al déspota Herodes el Grande y a sus hijos. Estaban al lado del gobierno, en otras palabras. Creían que cooperando con los romanos resguardaban los intereses del país. Ahora el pueblo los aborrecía. Los herodianos se unieron a los fariseos para tramar la muerte de Jesús. Y luego tenemos el grupo de los esenios. Los esenios fueron una reacción contra el formalismo de los fariseos, hermanos, y la mundanalidad de los saduceos. Mire, estos esenios optaron por una vida más tranquila, separada de la agitación política, religiosa y social que predominaba entre los judíos. Vivían en comunidad y eran conocidos por su laboriosidad, eran muy trabajadores, hermanos, y su piedad también. Su propósito era la conservación y propagación de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Dios los bendiga. Hay poder. Y luego tenemos los celotes, hermanos. Era una secta intensamente nacionalista, ¿verdad? Gloria al Señor. Y políticamente estaban en contra de los romanos y fomentaban frecuentes rebeliones y escaramuzas, hermanos. Aleluya. Sí, eran muy activos, vamos a ponerle así, ¿verdad? Aleluya. Se les consideraba algo rotadores, hermanos. Y yo pienso que eran esos que ahora, ¿verdad? Los vemos en la televisión con las placas, los rótulos allí, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy vocales, tan vocíferos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y este partido fue fundado por Judas el Galileo, hermano. Se oponían a que Israel pagase tributo a un emperador pagano. Pensaban que era una traición a Dios, el verdadero rey de Israel. Bueno, tienen sus buenos pensamientos, gloria a Dios. Y eran fanáticos de la libertad, hermanos, y esperaban al Mesías como un caudillo libertador. Aleluya. Y luego tenemos los publicanos, hermanos. Estos son los más famosos, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. ¿Verdad? Eran judíos que por amor al dinero cobraban los tributos que exigía el Imperio Romano. Por eso nadie los quería. Mire, a los romanos no les interesaban los métodos que utilizaran para cobrar los impuestos. Así que los publicanos pues se aprovechaban y cobraban mucho más de lo justo. Su comisión consistía en todo lo que superaba, hermanos, la cantidad estipulada por el Imperio Romano. Y pues la mayor parte de ellos eran muy ricos. Y los judíos los consideraban judíos apóstatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gloria al Señor. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos. Yo sé que posiblemente les di mucha información de datos y fechas y eso, gloria al Señor. Pero hay que enfocarnos en los diferentes imperios, hermanos. Babilónico, ¿verdad? Gloria al Señor. Y luego el griego también. Bendito sea el Señor. Y luego el imperio romano, pero entre medio allí está el macabeo, hermanos. Gloria al Señor, que se puede leer en los libros apócrifos, en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a pedir la guianza de Dios para que Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Acuérdese, estoy basándome en el tiempo entre los testamentos antiguos, el testamento antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Está muy bien? En el nombre del Señor. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que nos has dado, Señor, bendito Salvador, para aprender más y más de tu palabra, Señor Santísimo, de ti mismo, Señor, aleluya, de los sucesos, las cosas que pasaron, Señor, durante, Señor, el libro de Malaquías y el Evangelio de San Mateo, Señor. Gracias porque tú has estado en todo y tú siempre tienes el control, Señor. Bendito sea tu nombre. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos en este momento para que tú nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento. Una vez más, Señor. Que toda la semana, Señor, vivamos para ti, Señor Santísimo. Aleluya. Perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrinas falsas, ataques del enemigo. Sé con nosotros, Señor. Bendito Maestro. Bendice el hogar de cada oyente y su respectivo círculo familiar, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor Santísimo, y nos ponemos en tus manos en este momento para que tú seas el que obre, Señor, una vez más, Señor, y hagas otro milagro más para la gloria y la honra tuya. Gracias por habernos escuchado, Señor. Tu nombre sea honrado y glorificado desde ahora y para siempre. Bendito Maestro. Gracias, Señor. Y ahora que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Gloria a tu nombre. Aleluya. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Hasta la semana que entra. Que Dios los bendiga en todo y los prospere. Amén.